Bienvenidos una vez más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que estés mirando este tu canal MX Reacciona. Hoy vamos a reaccionar a este video de las 30 curiosidades de Cuba que quizás no conoces o no conocías. Este video es cortesía de nuestro amigo Oscar. Suscríbete al canal, dale like, dale a la campanita. Igual, no olvides suscribirse y apoyar a este canal MX Reacciona. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba contenido y nos estés apoyando. Vamos a ver el video. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Cuba. Comenzamos. Número 1. El primer americano no estadounidense en ser cosmonauta fue el cubano Arnaldo Tamayo. En su carrera recibió los títulos heroicos de Héroe de la República de Cuba y Héroe de la Unión Soviética, siendo estos los mayores títulos honorarios que se concedían en dichos países. Número 2. El país posee el lugar 16 en el medallero histórico de los Juegos Olímpicos y el segundo dentro de los países de América, solo superado por Estados Unidos. Los deportistas cubanos han obtenido un total de 220 medallas en las ediciones de verano. En los Juegos Panamericanos se encuentran en el segundo lugar del medallero histórico y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe se encuentran en la primera posición. Número 3. Ahí sí, quiero hacer una aclaración que son buenos competidores. México está en segundo lugar en el medallero. No sé ahorita en la actualidad cómo se encuentre, pero pues la verdad en el deporte los cubanos también tienen mucha variedad en todas las categorías. Son buenos competidores a nivel nacional, internacional. Durante la época de la colonia existía el peligro latente de saqueos en La Habana, principalmente por piratas y corsarios que abundaban en las aguas del Caribe. Debido a esto fue necesario iniciar la construcción de obras defensivas en la ciudad, convirtiendo a Cuba en una de las islas más fortificadas de América. Número 4. Desde el año 1994, Cuba posee una dualidad monetaria, pues tiene dos monedas nacionales, el peso cubano, que usan generalmente los nacionales, y el peso convertible, que es usado generalmente por los extranjeros, aunque estos últimos años se han hecho ciertas reformas para la unificación de ambas monedas. Todo el extranjero Número 5. tiene que Cuba pagar posee el con ave más dólares. pequeña del mundo, el colibrí zunzuncito. En su adultez llega a medir solo 5 centímetros de pico a cola y pesa 1.8 gramos. Además tiene el anfibio más Aquí en pequeño del México mundo, se le la rana llama pigmeo, que mide colibrí. menos de 1.2 Ese centímetros. pajarito es Número parece 6. como de la misma Cuba familia. ha sido un país que ha aportado musicalmente mucho a la cultura latinoamericana, desarrollando y perfeccionando géneros como el son cubano, la salsa, el cha-cha-cha, el changüí, la rumba, el danzón, el mambo y la timba, por mencionar unos cuantos. Número 7. Fue en Cuba donde por poco se comienza Lo que es la salsa, el mambo, es muy se usa mucho en la Ciudad de México. En la Ciudad de México sí les gusta mucho ese tipo de música. Sí, es muy famosa, por decirlo así. Hay lugares exclusivos para ir a bailar salsa, mambo, todo esto de la, de la música cubana. la Tercera Guerra Mundial, debido a la crisis de los misiles. Este fue el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Finalmente, tras negociaciones secretas, la Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba, a cambio del compromiso norteamericano de no invadir la isla, y de la retirada de los misiles Júpiter que Estados Unidos tenía desplegados en Turquía. Tras la crisis de Cuba, la coexistencia sin usar arsenal nuclear se volvió una realidad. Número 8. El servicio militar en Cuba es obligatorio después de acabar la secundaria, pero es de 1 año solo si vas a la universidad y 2 si no vas a ir, excepto si estudias medicina, entonces ya no tienes que ir a hacer servicio. Número Aquí 9. en México empieza Por su desde los extensión 18 años territorial, Cuba el es la isla más servicio grande de militar. las Antillas, ya que cubre un área de 110.860 kilómetros cuadrados, una superficie muy similar a la de países como Guatemala, Corea del Sur o Bulgaria. Número 10.
Cuba fue la región más rica de España en los últimos años de la colonia. Entre 1825 y 1897, España recibía de Cuba entre el 60 y el 75% de todos los ingresos brutos del exterior. Fue por esto que en la Revolución Industrial fue la primera región de Iberoamérica que usó máquinas y barcos de vapor, el año 1829. También la primera de Iberoamérica y la cuarta del mundo en tener ferrocarril, el año 1837. Número 11. Cuba tiene una gastronomía. Para ese tiempo yo creo que Cuba había revolucionado mucho en lo que era la industria y lo que era la tecnología también. Yo creo que más que nada como era una entrada hacia América, pues ahí llegaba todo lo que era la mercancía de los puertos y todo esto. Entonces yo creo que más que nada por eso Cuba fue creciendo mucho. Eso creo yo que detonó el Producto Interno Bruto en Cuba. Muy variada. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el arroz imperial cubano, la ropa vieja, la caldosa, la yuca con mojo, el arroz con pollo a la chorrera, el fufú de plátano, el congrí, el picadillo, los tostones, el tasajo a la cubana, los tamales, el pan con lechón, la yuca frita, el chilindrón de cordero, el rabo encendido y las papas rellenas, por mencionar unos cuantos. Hasta se me hizo agua la boca. Número 12. El nombre de Cuba es uno de los que más versiones tienen acerca de su origen. Algunos sostienen que Cuba proviene de la palabra Ciba, que entre los aborígenes taínos significa piedra, montaña, cueva. Otra es que proviene de la palabra taína Coiba, a la que supuestamente los nativos se referían cuando nombraban a este territorio. Y una tercera es que responde a la palabra árabe Coba, que significa mezquita con cúpula, y haría referencia a la forma de las montañas que se ven desde la bahía de Baray, donde Cristóbal Colón desembarcó por primera vez. Número 13. El almiquí es un animal endémico de Cuba y tiene como particularidad una saliva venenosa. Esta es una característica de los mamíferos fósiles, siendo esta especie, junto con el almiquí paradójico de la isla La Española, tesoros vivos de la fauna arcaica de la región, ya que existen y han permanecido prácticamente sin cambios desde el periodo Cretácico. Número 14. Esta nación logró ser el país más vanguardista de Latinoamérica. Por ejemplo, el primer tranvía que se conoció en Latinoamérica circuló en La Habana el año 1900. También el primer automóvil en Latinoamérica. La primera ciudad del mundo en tener telefonía sin necesidad de operadora fue La Habana en 1906. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio. En 1958 fue el segundo país del mundo en difundir televisión a color y poseyó el tercer primer canal de televisión a color de todo el mundo, y en 1957 La Habana se convierte en la segunda ciudad del mundo en tener cine en 3D y multipantallas. En 3D, Número 15. Cuba ya contaba Cuba con es un cine buen 3D. referente latinoamericano en cuanto a protección forestal. En enero de 1959, la superficie boscosa cubana era del 13.4%. Esto se debía principalmente a la tala indiscriminada y el desarrollo de la industria azucarera, pero debido a las nuevas políticas de conservación ambiental, la masa forestal de Cuba pasó a duplicarse, llegando a tener una superficie boscosa del 28.66% en la actualidad. Número 16. Cuba es un país muy peculiar, pues a diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica, cuya mayor exportación tienden a ser materias primas o manufacturas, la mayor exportación de Cuba son sus médicos. Gracias a los doctores que trabajan en decenas de países, el gobierno de Cuba obtuvo unas ganancias por el valor de 11.543 millones de dólares, como promedio anual entre el año 2011 y el 2015. Número 17. El tabaco así. No, y no nada más, siempre he pensado que en Cuba no solamente hay médicos buenos, sino que Cuba tiene un nivel de educación muy elevado. Cuenta con todo tipo de, de científicos, escritores, músicos. O sea, es un país que ha aportado mucho, la verdad. Entonces, tiene su variedad de todo. Un producto
producto distintivo de Cuba desde el año 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a la costa noreste de la isla de Cuba. Se suele afirmar que en aquel momento fue el descubrimiento del tabaco al resto del mundo, al encontrar a hombres y mujeres aspirando el humo de unos cilindros de hoja seca. A día de hoy, los puros cubanos son considerados por muchos como los mejores del mundo. Número 18. El cubano José Raúl Capablanca fue el primer campeón mundial de ajedrez nacido en un país no desarrollado. A los 4 años ya sabía jugar ajedrez y venció a su padre. A los 12 fue campeón de Cuba y a los 18 venció al alemán Emanuel Lasker, quien era hasta ese entonces el mayor campeón mundial de ajedrez. Número 19. Aunque coloquialmente a Cuba se le conoce como una isla, en realidad es un archipiélago, pues alrededor de ella existen más de 4.000 islas, cayos y cayuelos que la rodean, formando 4 grandes archipiélagos: el archipiélago Jardines del Rey, el archipiélago Jardines de la Reina, el archipiélago Los Colorados y el archipiélago Los Canarreos. Número 20. La mayor profundidad del Mar Caribe está al sur de Cuba. Se trata de la fosa de Bartlett o fosa de las Caimán, que está ubicado entre Cuba y Jamaica. La fosa posee una profundidad máxima de 7.686 metros y una longitud de 1.600 kilómetros. Número 21. Todos los días a las 9 de la noche desde la fortaleza colonial San Carlos de la Cabaña, militares cubanos recrean un desfile de la época colonial, que concluye con el disparo de una salva desde los cañones de la fortaleza. Esta ceremonia es patrimonio de Cuba y una gran atracción para los miles de turistas que visitan la capital del país. Número 22. Existen 4 récords que los deportistas cubanos lograron y aún hoy en día no han sido superados, como el récord mundial de salto de altura, el récord mundial del dominio del balón, los récords panamericanos en levantamientos de pesas y el mejor récord panamericano en salto con pértiga. Número 23. La Marina de Guerra cubana hundió el único submarino alemán que se abatiera en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió el 15 de mayo de 1943, cuando la lancha cubana CS-13 hundió al submarino nazi U-176, mismo que 2 días antes había torpedeado y echado a pique a los tanqueros integrantes del convoy NC-18, que transportaba abastecimientos para las fuerzas aliadas en Europa. Número 24. Durante todos los años 50, Cuba tenía el segundo y tercer lugar en entradas per cápita de Iberoamérica, superando a Italia y más del doble de las de España. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6.5 millones de habitantes, ocupaba en 1958 la posición 29 entre las mejores economías del mundo. En aquel entonces, su economía creció tanto que tenía el mismo Producto Interno Bruto que España. Número 25. 1990. Cuba es también la cuna del ron Bacardí. Esta bebida, que es la marca de ron más vendida del mundo, nació en Cuba el año 1862 y fue creada por don Francisco Bacardí, un catalán asentado en la isla. El boom internacional de la marca comenzó el año 1888, más de 25 años después de su creación. Número 26. Cuba ostenta una de las tasas de alfabetización más altas del mundo, con el 99.8% de los adultos mayores de 15 años capaces de leer y escribir. Desde aquel entonces, Cuba fue declarada un territorio libre de analfabetismo. Número 27. Yo también tenía conocimiento de que en Cuba les gusta leer mucho a la gente. Es una población que lee mucho al año. Esto sí sabía. Aunque la isla sea la más grande de todo el Caribe, no posee altas montañas o grandes ríos, debido a que es un país bastante llano. Las mayores alturas y ríos del Caribe están en la isla La Española. Número 28. En Cuba se crearon la mayoría de los cócteles más famosos de Latinoamérica, como el mojito, el Cuba Libre, el daiquiri, el presidente, el nacional y muchas variaciones y creaciones más. Número 29. Tradicionalmente, el deporte rey de Cuba ha sido el béisbol. Es en este deporte en el que ha logrado destacar más a nivel internacional, junto con el boxeo y el voleibol. Pero últimamente, el fútbol ha estado ganando popularidad entre los jóvenes. Número 30. Cuba. Muy buenos los beisbolistas cubanos. Cada vez que se presentan se me fue ahorita el nombre de la Serie del Caribe, siempre son buenos representantes. También los venezolanos son muy buenos, siempre vienen a México con todo. Creo que
Latinoamérica tiene buenos jugadores en el extranjero. También aquí de México hay muy buenos jugadores de béisbol, pero los cubanos igual en el boxeo son buenos combatientes. Tiene 10 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO, los cuales son la Ciudad Vieja de La Habana y su sistema de fortificaciones, Trinidad y el Valle de los Ingenios, el Castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba, el Parque Nacional Desembarco de Granma, el Valle de Viñales, el paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en el sudeste de Cuba, el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, el Centro Histórico Urbano de Cienfuegos y el Centro Histórico de Camagüey. Bueno, pues hasta aquí el video. El video está muy interesante, muy bonito. La verdad que Cuba cuenta con mucha historia, mucha cultura, mucho deporte también. En lo de educación también tiene muy buen nivel su gente. Creo que después les traeré un video ahí que también es uno de mis videos favoritos, o de mis temas favoritos, que es la historia de la Revolución Cubana. Ya lo traeremos después ese video. Creo que hay mucho tema por mostrar y conocer también, porque hay cosas que yo no sabía acerca de Cuba. Y otra cosa que me gustó mucho, y la verdad me quedé hasta con la boca abierta, pues es la comida. La verdad que comida muy rica. Entonces, hasta aquí el video. Suscríbanse al canal MX Reacciona. Ahí estamos al pendiente para el siguiente video. Saludos, hasta la próxima.